¿Por qué no los conquistamos? ¿Por qué no conquistamos a los humanos si somos mucho más poderosos que ellos? De hecho, somos los más poderosos de la galaxia. La voz del joven Ket resonó con arrogancia típica de los nacidos tras la gran ascensión. Los cadetes asintieron. Algunos rieron, otros simplemente esperaban ver qué tan lejos se atrevía a llegar el aprendiz. El instructor permaneció en silencio por unos segundos. Su silueta vieja, encorvada, cubría parcialmente el ventanal de la sala de instrucción. Más allá del cristal flotaban los restos de la luna de Tenebrak, la cual su raza había destrozado con facilidad hace apenas una década. Ket tenía razón, ahora eran imparables, pero no siempre habían sido así. Porque Ket, dijo finalmente el instructor girándose con lentitud, porque no conquistamos a los humanos por respeto y por miedo. Un silencio extraño cayó sobre la sala. El tipo de silencio que suele aparecer cuando las cosas que se dicen no encajan en la lógica aprendida. ¿Miedo? ¿A ellos? Ket frunció el ceño sin comprender. El instructor sonrió con cansancio. Su rostro portaba cicatrices que los más jóvenes jamás tendrían. Su voz era áspera pero estable. Hace 3 generaciones antes de que tú nacieras, antes incluso de que tu padre pudiera hablar, nuestra especie era una sombra de lo que es hoy. Nuestros huesos eran frágiles, nuestra tecnología atrasada, nuestras defensas inútiles. Éramos errantes, sin un mundo al que llamar hogar. Lo habíamos perdido todo por confiar en pactos galácticos que otros más fuertes rompieron sin consecuencias. Los Boren nos habían destruido. Los Quarn nos habían esclavizado. Los Krinash nos usaban como carne de cañón. Cada intento de resistencia acababa en ruinas. Por eso, cuando nuestras flotas maltrechas y agonizantes detectaron un planeta ideal en la periferia de una estrella amarilla, lo tomamos como la última esperanza. ¿La Tierra?, preguntó uno de los cadetes. Sí, asintió el instructor cerrando los ojos por un instante. El planeta azul, rico en recursos, casi virgen de defensas interestelares. Los humanos apenas tenían estaciones en órbita baja. Nada de escudos, de cañones gravitatorios. Apenas sabían que había vida más allá de su atmósfera. Era perfecto para refugiarnos. ¿Entonces lo tomaron? ¿Lo conquistaron?, preguntó Ket, aún confundido. El instructor negó con la cabeza. No, intentamos aterrizar. Los cadetes guardaron silencio. Dividimos nuestras naves en 3 flotas, norte, sur y Ecuador. Nos acercamos de noche, silenciosamente, para no alterar su sociedad primitiva. No queríamos guerra, solo sobrevivir. Pero algo salió mal, muy mal. El instructor se volvió hacia la consola y proyectó una imagen. No era una fotografía clara, era una captura antigua, distorsionada por interferencias. Una ciudad humana vista desde el aire. Luces titilando, torres elevándose y luego un destello. Uno solo. Y toda la flota ecuatorial desaparece. ¿Un arma?, preguntó un cadete estupefacto. No, ni siquiera sabemos qué fue. No había señales de energía previa, solo luz y después silencio. ¿Los humanos sabían que estaban siendo atacados? No, eso fue lo peor, dijo el instructor con gravedad. Lo hicieron instintivamente, como si su mundo los hubiera protegido por voluntad propia, como si supieran que éramos una amenaza, aunque no lo hubiéramos tocado aún. Ket tragó saliva. ¿Y luego? La flota del sur descendió en la región llamada Amazonas. Querían establecer un campamento, pero el instructor proyectó otra imagen, una jungla verde devorando cascos de metal, torres caídas, cuerpos. Los árboles se movían. Las aguas envenenaron a los nuestros. Las criaturas nos cazaban por diversión y los humanos ni siquiera aparecieron. Fue la tierra misma la que nos repelió. Un murmullo corrió entre los cadetes. El instructor los dejó procesar lo que había dicho. La flota del norte logró sobrevivir un poco más. Aterrizaron en un lugar llamado Canadá, de clima frío, más controlable, pero los humanos, ellos los encontraron y hablaron con nosotros. ¿Entonces fueron amables? El instructor apretó los dientes. Sí,
demasiado amables. Nos ofrecieron comida, medicina, reparaciones, pero nunca dijeron que nos podíamos quedar. No lo negaban, pero tampoco lo aprobaban. Nos sonreían, nos miraban, nos medían. Y una noche simplemente nos invitaron a subir de nuevo a nuestras naves. Nos agradecieron la visita. Nos ofrecieron datos de otros planetas donde podríamos asentarnos. ¿Y ustedes obedecieron? El instructor miró a Ket con una intensidad tal que lo hizo congelarse. Cuando alguien que vive en una cabaña de madera te dice que planetas son mejores que el suyo, tú obedeces, porque entiendes que esa cabaña no es una señal de debilidad, sino de elección, porque ves en sus ojos que pueden acabar contigo si lo deciden, y que han decidido no hacerlo. Entonces, ¿nos dejaron ir? Sí, respondió el instructor, porque para ellos no éramos enemigos, éramos huéspedes, pero nos dejaron claro que no volveríamos a hacerlo. Ket se quedó en silencio asimilando la historia. ¿Y desde entonces? Desde entonces ascendimos, nos fortalecimos, nos volvimos imparables, conquistamos imperios, aplastamos mundos, nos hicimos los más poderosos de la galaxia. El instructor se acercó a Ket y le dijo en voz baja, apenas audible: pero jamás volvimos a mirar la tierra con codicia, porque sabemos algo que ustedes no vivieron, algo que deben aprender si pretenden gobernar con sabiduría. Ket miró conteniendo la respiración. ¿Qué cosa? El instructor lo miró a los ojos. Que los humanos no son poderosos porque quieran dominar, son poderosos porque eligieron no hacerlo. Aquel día marcó un cambio en el joven Ket. Desde la clase con el instructor había dejado de repetir los cánticos imperiales con la misma pasión. Ya no veía las conquistas como pasos inevitables hacia la gloria. Había algo que no encajaba, algo que no estaba escrito en los códices de historia, algo que faltaba, y ese algo era la Tierra. Un ciclo después, Ket fue asignado al archivo interestelar del Ministerio de Conquistas. Era un destino que muchos consideraban castigo, oscuro, polvoriento, lleno de documentos viejos y versiones contradictorias de la historia, pero él lo tomó como una oportunidad. Empezó por buscar el nombre del planeta: Sol 3, Humana, Gaia, Edenus, Tiraterra. Había decenas de nombres contradictorios, mapas obsoletos, ningún reporte de exploración más reciente que el ciclo 53. Era como si la Tierra hubiera sido borrada, o peor, protegida del conocimiento. Pero cuanto más escarbaba, más extraño se volvía todo. Un informe sin filmar hablaba de una nave de reconocimiento imperial que sobrevoló el sistema solar sin aterrizar. Decía que los humanos seguían allí, pero ahora tenían una red orbital que nunca tocaba el espacio profundo. Satélites cuya función nadie comprendía, pero que no enviaba señales. Parecían apagados o dormidos como ojos cerrados. Otro archivo mencionaba una colonia cercana, Elysiar, que un día recibió un cargamento sin remitente, cajas negras, tecnología superior. Dentro, herramientas que curaban, que purificaban el agua, que estabilizaban atmósferas. El consejo local celebró, hasta que una advertencia apareció proyectada en cada pantalla: no nos busquen, no intenten pagarnos, solo sobrevivan. Atentamente, la humanidad. Un tercer informe, sellado con niveles de acceso superior a los de Ket, mencionaba que el Imperio una vez quiso rastrear el origen de una señal masiva de energía en el brazo exterior de la galaxia. Su origen, la Tierra, pero en cuanto se acercaron, las sondas simplemente desaparecieron. No fueron destruidas, no se estrellaron, se esfumaron como si hubieran cruzado un umbral invisible. Y aún había más. Durante el ciclo 91, la rebelión de los Drexianos había amenazado con romper el imperio en dos. Todo apuntaba a una guerra civil. Las flotas estaban divididas, la administración colapsaba, y sin embargo, en una sola noche, los Drexianos se rindieron, sin condiciones, sin explicación. El rumor más persistente entre los altos rangos era que una figura apareció en el Consejo Rebelde. Tal vez una humana,
vestida de manera simple, no pidió nada, solo miró y los líderes se rindieron. Ket ya no podía ignorarlo. La humanidad no se había estancado ni retirado, se había ocultado. No por miedo, sino por elección. Se habían convertido en una leyenda viviente, una fuerza sutil que intervenía sin dejar huella, que ayudaba sin pedir crédito, que protegía sin ser vista. El momento clave llegó cuando Ket recibió por error un mensaje destinado a una célula de inteligencia imperial. Presencia humana detectada en las ruinas de Exiltar. No quedan registros humanos activos desde el siglo III. Se solicita permiso para entrar en la zona. Y la respuesta fue inmediata, una sola palabra: denegado. Ket llevó toda esta información al único lugar donde sabía que sería entendida, el salón del viejo instructor. ¿Entonces es cierto?, preguntó dejando los documentos sobre la mesa. Los humanos siguen ahí, pero no como una civilización dormida, son algo más. El instructor lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. Son los guardianes de la galaxia, Ket, pero no como lo fuimos nosotros, no con armas, no con flotas. Son como raíces profundas, invisibles, silenciosas, inamovibles. ¿Y por qué no intervienen más abiertamente? Porque no quieren gobernar. Solo quieren que no repitamos sus errores. Quieren que el equilibrio se mantenga. Cuando un mundo está al borde del colapso, ellos dan una tecnología. Cuando una guerra amenaza a millones, hace que los líderes cambien de opinión. No sabemos cómo ni cuándo, solo sabemos que si los ves es porque ya decidieron actuar. Entonces, ¿estamos siendo vigilados? Desde el día en que nos dejaron partir. Ket salió del salón con una nueva certeza. El imperio no era el más fuerte, solo el más visible, porque el corazón de la galaxia, en un planeta azul que nadie se atreve a tocar, vivía la especie que había decidido no ser dioses, sino sombras, y esa sombra se alzaba sobre todos. En la cúspide de su poder, el imperio se había vuelto complaciente. Sus flotas orbitaban sistemas conquistados con estándares gloriosos. Sus soldados entrenaban más por tradición que por necesidad, y sus líderes debatían sobre expansión con la serenidad de quien no conoce la derrota. Hasta que los Ishar llegaron. Nadie sabía de dónde venían. No estaban en los mapas del núcleo. Nadie sabe de dónde venían. No estaban en los mapas del núcleo ni en los registros periféricos. Su primer contacto no fue diplomático, ni siquiera comunicativo. Fue un ataque. En menos de 3 ciclos solares, 3 colonias imperiales fueron arrasadas, no tomadas, no ocupadas, destruidas. Poblaciones evaporadas, estaciones orbitales abiertas como frutos podridos. Incluso las IA de combate, diseñadas para resistir invasiones planetarias, quedaron en silencio. Lo más aterrador no era su tecnología, que rivalizaba con la imperial, aunque no la superaba, sino su propósito. Y los Ishar no querían esclavos, ni recursos, ni alianzas, solo enviaban un mensaje corto, crudo y sin emoción alguna. El ciclo de los dominadores termina, ahora comienza el juicio. El Consejo Imperial convocó a todas las razas subordinadas, 6 especies de élite, más de 900 mundos. El Emperador Supremo habló en una transmisión unificada por primera vez en décadas. La amenaza de los Ishtar no es una guerra, es un exterminio. Han declarado que nuestra hegemonía es una aberración, que nuestra especie no merece el lugar que ha conquistado. No buscan negociación, buscan aniquilación. El orgullo imperial era vasto, y su arrogancia aún más, así que la primera respuesta fue brutal, una ofensiva total. 5 flotas completas, una fuerza que había aplastado mundos enteros, y sin embargo, no regresaron. Solo se recibieron fragmentos, grabaciones distorsionadas, gritos, voces sin cuerpos, una capitana llorando mientras su nave era tragada por lo que parecía una niebla viva. Las armas convencionales no servían, las flotas no podían acercarse sin desaparecer. Y lo más inquietante, los Ishar nunca hablaban después del primer mensaje, solo destruían. Ket, ahora un miembro influyente del Ministerio de Defensa Estratégica, advirtió algo que pocos se atrevieron a ver. Los Ishar no pelean como especie conquistadora, no buscan territorio, no tienen colonias detrás, se comportan como jueces. ¿Jueces de qué?, preguntó un almirante.
Ket dudó, pero respondió: de nosotros, de nuestras acciones, como si conocieran cada genocidio, cada planeta que arrasamos, como si nos estuvieran castigando. ¿Estás diciendo que son una especie moralista? No, estoy diciendo que son una especie que sabe cosas que nadie debería saber, incluyendo cosas que el Imperio ha ocultado desde su fundación. El Consejo lo silenció, pero el miedo había sido sembrado. Pronto, sistemas completos comenzaron a desconectarse sin aviso. Las comunicaciones caían, las rutas hiperespaciales quedaban inservibles tras una visita Ishar. Incluso los soles parecían enfermar. Sus colores cambiaban, su calor se volvía irregular. Uno por uno, los bastiones imperiales comenzaron a morir. Fue entonces cuando surgió una facción dentro del Consejo llamado los Custodios del Primer Contacto. Viejos, silenciosos. Nadie los había visto en siglos, pero al reunirse uno de ellos, una anciana de piel azul ceniza, habló sin levantar la voz. Sabíamos que este día llegaría, siempre supimos que el equilibrio impuesto por nuestra especie no duraría. Es hora de recordar la advertencia que se nos dio. Ket la reconoció. Era la única sobreviviente de la flota del norte, aquella que había aterrizado en la Tierra hacía generaciones. En sus ojos aún ardía el temor antiguo que los textos imperiales jamás describieron. No podemos detener a los Ishar, continuó. No con fuerza, no con orgullo, pero quizás aún podemos detenerlos si pedimos su ayuda. El Consejo estalló en protestas. Ridículo, un insulto a la soberanía imperial. Nunca mendigaremos auxilio. Pero los informes siguieron llegando. Mundos perdidos, colonias muertas, oficiales desaparecidos. Una flota de los Ishar fue vista acercándose a Na Rakun, el corazón imperial. Nadie podía detenerla. Y entonces, por primera vez desde hacía siglos, una orden secreta fue activada. No era una señal de auxilio común, no era imperial, era más vieja que el imperio. Un solo mensaje, transmitido en todas las lenguas humanas conocidas. Humanidad, el imperio recuerda su deuda, el equilibrio ha sido roto, los jueces han venido, nosotros no podemos ganar, pero tal vez ustedes sí. Muy lejos en el sistema solar algo despertó. Los satélites mudos se activaron sin emitir sonido. La luna proyectó una señal que cruzó la galaxia sin pasar por ningún canal conocido. En la Tierra nadie se movió, nadie celebró, nadie discutió. Solo una palabra fue pronunciada en miles de idiomas desde los Andes hasta el Himalaya, desde las ciudades flotantes hasta los desiertos. Ya vienen. La señal enviada al planeta Tierra no recibió respuesta inmediata. Durante días los sistemas del Imperio observaron con ansiedad la aproximación de la flota Ishar hacia Na Rakun, la joya del poder galáctico. Era una marcha inevitable, las defensas no servirían, las flotas de auxilio no llegarían a tiempo, la galaxia se preparaba para presenciar el fin del Imperio. Pero entonces ocurrió lo imposible. En el cuadrante Z, donde una avanzada de los Ishar había borrado la colonia minera de Terbas, las estaciones cercanas informaron de una anomalía. Un destello blanco, sin fuente identificable, sin radiación residual, que duró menos de un segundo, y luego silencio. Los Ishar desaparecieron. No destruidos, solo ausentes, como si nunca hubieran estado ahí. En el sector Naxul, donde otra flota Ishar estaba por devorar 3 lunas orbitales, los sensores se saturaron con una frecuencia que no existía en el espectro imperial. Las computadoras no pudieron interpretarla, solo quedó una secuencia de símbolos sin traducción, y después, nada. Las lunas seguían intactas. La flota Ishar nuevamente había dejado de existir. En Na Rakun, la capital misma donde se esperaba el apocalipsis, las armas sonaron durante 3 días seguidos. El silencio se oscureció a medida que los sistemas orbitales eran suprimidos uno a otro por el avance enemigo. La ciudad se preparó para morir con orgullo. Pero justo cuando las naves enemigas cruzaron la última órbita defensiva, el tiempo pareció detenerse. Las transmisiones internas se congelaron, las máquinas fallaron, la luz perdió su ritmo y luego todo volvió a la normalidad. Sin explosiones, sin fuego, sin guerra. Las naves Ishar ya no estaban.
Kett, ahora asignado como consejero de emergencia del alto mando, revisó los informes con manos temblorosas. No había rastros de combate, no había registros de entrada ni salida hiperespacial, no había señales de sabotaje, solo un rastro inusual. Los sensores más antiguos, modelos ya retirados del servicio oficial, habían captado movimientos dentro del espacio-tiempo, como si la realidad misma hubiera sido doblada alrededor de los Ishar y luego destruida. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los almirantes, sin poder evitar que su voz se quebrara. Nadie respondió, pero todos sabían. Kett no podía explicarlo, nadie podía, pero mientras repasaban los registros antiguos, encontró algo que nadie más había notado. Cada una de las zonas donde los Ishar habían sido erradicados tenía un patrón en común. Una vieja señal de coordenadas, una firma encriptada que solo los humanos usaban. Durante semanas, el Imperio aguardó. Se enviaron exploradores a las zonas afectadas. Ninguna nave humana fue encontrada, ninguna flota, ninguna estación secreta, nada. Solo paz. Los soles volvieron a su ritmo. Las rutas hiperespaciales se estabilizaron. Los sistemas desconectados comenzaron a emitir señales otra vez como si nunca hubieran caído. Y los Ishar, esa especie brutal, imparable, misteriosa, no regresaron. No hubo más palabras, no más juicios. Solo una última transmisión, recibida por cada estación imperial, cada embajada alienígena, cada núcleo de IA y cada ciudad colonizada al mismo tiempo, sin canal identificable, sin fuente rastreable. Un solo mensaje, con la voz serena y neutral de un humano que nadie conocía. No deben preocuparse. El equilibrio ha vuelto. Desde entonces, la Tierra volvió a desaparecer de los mapas. Los historiadores imperiales no supieron si celebrar o temer, pero una verdad quedó grabada en la memoria colectiva de la galaxia. La humanidad no gobierna, no conquista, no exige, solo observa, espera, solo actúa cuando el equilibrio es roto. Y entonces, como sombras que se mueven más allá del entendimiento, restauran lo que otros han olvidado cuidar.